Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en un episodio más de Artistas en el Fin del Mundo. Ya estamos un poquito más temprano el día de hoy, hay un poquito de más luz aquí donde estamos grabando. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque está aquí en el set con nosotros Andrea Olvera, una mujer increíblemente talentosa. Y justo para empezar a hablar de esto, me gustaría, Andrea, que te presentaras, que nos dijeras quién es Andrea Olvera. Me siento en terapia ahora, entonces tal vez empiece a balbucear un poco, esperemos que no. Bueno, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, me gradué vía tesis de análisis narrativo, ahí está en la facultad si alguien le quiere echar un ojo. También escribo, produzco, grabo, sobre todo me concentro últimamente en la realización radiofónica. Entonces, nada de esto me es tan ajeno como me era hace unos años. Y también enseño y también investigo. Un poquito de todo, pero sí ligado al tema que queremos abordar hoy. Te dedicas mucho a escribir y justo el día de hoy nos vienes a platicar de qué es el guión. Sí, cuando me contactó el productor, que aquí está, Juanjo, me dijo, oye, te quiero invitar a este podcast, me habló del concepto. Yo la verdad le dije y sostengo al día de hoy, no me considero en sí un artista, pero me dijo, no te preocupes, lo que queremos es que nos hables de guión y eso pues sí lo puedo hacer yo, encantada. Bueno, hablemos de guión en términos bastante simples. Básicamente el guión es un escrito en el cual hay los suficientes detalles para poder realizar algo. Se describen los suficientes detalles. ¿Qué puede ser ese algo? Pues puede ser una obra de teatro, puede ser una película, una serie, pero también puede ser una cápsula radiofónica. Entonces, eso es básicamente el guión y dependiendo del tipo de contenido va a ser diferente. Obviamente no es lo mismo escribir, ni siquiera las formas de concebir, pero tampoco las formas de el formato en sí. No es lo mismo un guión para radio que un guión cinematográfico, que es sobre todo el con el que estoy más familiarizada. Sí, sé que es un poco el que te tiene más cercana. Me gustaría que ahondáramos un poquito, tú que tienes estas dos vertientes, que es también el trabajo en radio y el trabajo en cine, ¿qué tan diferentes son estos guiones? Bueno, o sea, lo bueno de conocer el guión es que también algunas veces, dependiendo, por ejemplo, en mi proyecto radiofónico, Spop, me encargo de todo, desde la investigación, la escritura, la reescritura, porque hay que reescribir como 20,000 veces para que quede bien, la grabación de voz, la limpieza del audio, el montaje, todo eso, o sea, me encargo de ese proceso. Entonces, por eso me puedo permitir ciertas cosas que de repente tomo prestados de otros lugares para entender en mi proceso. Pero en realidad, yo creo que la mayor diferencia, obviamente, es que en el formato, o más bien en el guión cinematográfico, privilegias la imagen. No es que el audio no sea importante, yo estoy muy a favor de que el audio, el sonido sea importante, porque también es otro elemento para contar, pero bueno, ahí se privilegia por lo general la imagen y en radio pues evidentemente no te va a estar viendo la gente, entonces tienes que estar pensando cómo puedo comunicar a través del sonido ambientes, lugares, ideas, este momento quiero que sea gracioso, quiero que sea irónico, quiero que sea algo perturbador y con eso puedo ir utilizando el sonido para construir. Entonces depende, así como hay elementos en cine que seguramente estamos pues más familiarizados porque tenemos más cerca la imagen que el sonido, así como hay elementos que la luz, que el color, que qué tipo de cuadro, el plan, o sea, todo eso, la construcción, pues también los hay en radio. Entonces yo creo que la principal diferencia es que evidentemente en un lugar privilegias la imagen y en otro el sonido. Totalmente, creo que si bien muchas veces podrían trabajar en equipo, el sonido es parte fundamental del mundo del cine. La radio sí está separada, se dedica a otras cosas, tiene la finalidad. Yo recuerdo mucho a un compañero de trabajo justamente en radio que decía que era tener la habilidad de únicamente con el sonido transportar a la persona a lo que podrías ponerle en una pantalla. Entonces creo que es todo el mundo, son dos vertientes distintas, pero que bien pueden trabajar juntas y en equipo, ¿no? Sí, justamente es ver cómo puedes llegar a poner imágenes en el caso de radio y en el caso de las imágenes cómo puedes llegar a poner
sentimientos. O sea, al final va una cosa tras otra, ¿no? Porque si yo en radio te pinto una imagen, te voy a empezar también a pintar un sentimiento, una emoción. Entonces, sí, está muy buena la forma de decirlo de tu colega. Sí, la verdad es que son áreas y que bueno, que para los comunicólogos son áreas que tenemos que conocer, aunque sea una probadita, ya cada uno se va enfocando en el área que más le gusta, ¿no? Me gustaría platicar un poquito de manera ya personal hacia ti. ¿Cuál fue el primer guión al que tuviste un acercamiento? El primer guión el primer guión que leí yo o la primera vez que fui aprendiendo guión. ¿Cómo? Me gustaría que platicáramos de ambas, la verdad. Okay. O sea, como del primero que a lo mejor leíste, que tuviste el acceso a él, a lo mejor hasta que pudo haber sido una tarea de la escuela o de algún taller, y que empezaste a ver todo el trabajo que hay en la manera de trabajar un guión, en cómo está redactado, las partes que lleva y todo esto. Ok. El primero que revisé así, porque obviamente, o sea, yo también estuve en la prepa, también tuve literatura y también tuve que leer partes de guiones de obras legendarias, pero realmente la primera vez que me senté así a leer tal cual un guión fue uno que justamente es de mis películas favoritas, le tengo un cariño enorme y se llama, tal vez no la conozcan porque casi nadie la conoce, El laberinto del fauno, ya saben, esa película que nadie conoce. No, El laberinto del fauno, Guillermo del Toro siempre me ha gustado bastante porque conecta con una parte de mí muy interesada en los cuentos de hadas. También mi escritor favorito, Neil Gaiman, tiene eso en común con Guillermo del Toro. Bueno, la primera vez que me puse a leer un guión ya como sabiendo las partes, realmente concentrada, fue justamente ese, y en parte lo elegí, sí, porque me gustaba la película, pero también porque estaba en español, y dije, si es la primera vez que voy a ponerme a leer algo así, no quiero que se me pasen cosas que luego cuando lees en inglés te puede pasar, ¿no? Entonces, y una de las maravillas que descubrí es lo mucho que Ofelia, el personaje principal, se tarda en hablar durante la película. En la película, como están pasando cosas, no lo tienes de una forma tan evidente porque están pasando cosas. Pero cuando yo estaba esperando así de, ya verá que habla Ofelia, y le daba vuelta a la página, bueno, no, era un PDF, pero simbólicamente le daba vuelta a la página y no hablaba hasta que habla. Y me parece que de hecho la primera frase que dice es mamá, o cuentos de hadas, algo relacionado. O sea, para mí es muy importante la primera vez que el personaje aparece, pero también el primer diálogo que dice algo tiene, y también obviamente la primera imagen. La primera imagen es, todo el mundo siempre estamos como subestimando estamos ahí en la dulcería, no, bueno, antes de que hubiera pandemia, estamos ahí en la dulcería y decimos, no, si me pierdo el primer momento no pasa nada. No, de hecho sí pasa mucho. Muchas películas, las primeras imágenes que te muestran son el tono, son el tiempo, son la metáfora, entonces acá, bueno, entonces las primeras veces es la primera vez que le puedes presentar a la audiencia. Entonces, tener en cuenta eso, al leer ese guión dije, claro que Ofelia sí iba a tardar tanto en hablar, claro que su diálogo iba a tener que ver con su madre, los cuentos de, no recuerdo ahorita bien, ya hace bastantes años de eso. Y fue el primero, y también vi también las reescrituras, porque no es que aparezcan allí, sino se ve cómo se saltan páginas, o te dice página omitida. Entonces seguramente fueron páginas que quitaron y ya llegó al guión otra cosa. Entonces también alcanzas a ver a través de allí un trabajo. Me parece muy increíble. Es una película que también me gusta muchísimo, y que ahora que lo mencionas, sí me pasa que rebobino un poquito de las veces que la he visto, y ciertamente en la película, bueno, vemos un montón de acciones atrás, de cambios, hasta, no sé, algo pasando, algo moviéndose, que a lo mejor no nos hace caer en cuenta que el personaje se tarda en hablar. Pero ahorita que lo mencionas me quedo pensando y digo, bueno, sí es cierto, sí suceden como varios momentos antes de que ella interactúe realmente. Sí, y de hecho, pues, insisto, queda con Ofelia, porque Ofelia es un personaje reservado que está pasando por un momento bien extraño en el que solo quiere conectar con su mamá. Y de hecho, creo que la primera vez que habla su mamá es diciéndole a ella algo así como, Ofelia, ya deja en paz esos cuentos de hadas, algo así. O sea, desde ahí ya te empieza a marcar. Entonces, no sé, todo ese tipo de cosas no las hubiera notado si no me hubiera puesto a leer el guión sin las distracciones, entre comillas. Obviamente no son distracciones, son unas cosas maravillosas, pero sin las distracciones de la imagen me hizo apreciar ese guión de otra forma y empezar a pensar también mis guiones de otra forma. Totalmente, y justo es en lo que quiero ahondar un poco ahora, en Andrea escribiendo.
¿Cómo es ese acercamiento? ¿En qué momento, no sé si de la carrera o antes, tú decides, bueno, quiero escribir un guión, quiero empezar a hacer esto? No, fue en la carrera. Escribir siempre me gustó, o sea, desde niña era de escribir varios cuentos. Mi papá siempre insistía en que los mandara a concursos, pero a mí no me gustaba la idea. Pero siempre me gustó mucho escribir. Cuando no tenía nada que hacer me ponía a escribir y siempre me gustó mucho inventar historias y leer. También me gustaba. Entonces ya desde ahí ya tenía un perfil que en ese momento obviamente yo no me daba cuenta, yo solo iba por la vida haciendo cosas. Y cuando entro a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, no de forma inmediata, pero eventualmente durante el transcurso, me fui topando con esto del guión y sobre todo de la estructura. Tenemos allí un profesor que se llama Oscar Montero. Saludos, Saluditos. profe. Lo queremos mucho. Y él nos empezó a hablar de estructura. Entonces, mediante eso, fue como de, ok, y fui viendo las diferencias que había y eso me llamó mucho la atención. Sobre todo porque de alguna forma es como una prueba de inteligencia. No estoy diciendo desde la soberbia, sino como tú mismo ponerte una prueba de, ok, tengo esta idea, ¿cómo la convierto en imagen? Y también va cambiando tu percepción sobre cómo ciertas cosas que ves ya no las ves de la misma forma, que, eso me podría ayudar a contar esto. Por ejemplo, una vez me pasó que estaba yo sentada y de un lado estaba mi pareja y de otro lado estaba su hermana. Ellos estaban súper bien, no había nada, pero pensé que esa era una buena forma de retratar en imagen que si hubiera una persona que estuviera causando un daño a, no sé, a una relación de hermanos, podría ir justamente como en medio, en la mesa, como para marcar esa división, ese pilar que los está separando. O sea, ese tipo de cosas son muy divertidas de ver cómo se te ocurren cuando ya tienes qué quieres contar o te pasan en la vida. O sea, tú volteas hacia un lado y ves una imagen que es, ahí está esa idea. Me parece muy interesante la forma en que lo expresas. Creo que todo mundo, y yo sí creo que también el hacer guión es un arte, el escribir es un arte en su totalidad, porque tienes esa idea, ¿no? Viste algo, pensaste en algo y que la inspiración puede venir de muchas cosas, de muchos factores, de, como lo mencionas, ¿no? De, no sé, la mesa aquí me remite a algo y todo eso. Y el momento de tener que pensar y transportarla a una imagen. ¿Qué sentiste cuando viste un primer guión tuyo terminado? A ver, déjame pensar, porque es que escribí cosas que según yo eran guiones, pero no es cierto. Entonces déjame pensar cuál fue el primero. Ok, ya pensé. Pues sentí satisfacción, dije, sí se pudo, porque yo estaba aparte convencidísima de que no iba a poder. Mi voz ansiosa estaba como de, no te va a quedar, y yo no sé qué tanto. Entonces, cuando sí lo logro, dije, realmente se pudo y se puede, o sea, no solo en un pasado, sino en un futuro, se puede hacer esto, puedo hacer esto, esta puede ser una forma de expresar que también, incluso más allá de ligarlo a simplemente a, no, pues es que necesitamos un guión, no, más allá de ese lado, simplemente cómo expresar, llegar a expresar de esa forma sí es bien peculiar, llegar a expresar por medio de la escritura para guión cinematográfico. Entonces, pues sí, yo creo que lo que sentí es, sí se pudo y fue una experiencia muy grata porque, insisto, yo pensé que no iba a poder y entonces para cualquier persona que también de repente siente que no va a poder, sí se puede. O sea, aparte, también algo que hay que tener siempre en cuenta es que el primer borrador, para mí esta frase es genial porque me ayudó a atravesar muchos periodos en los que yo sentía que no iba a poder escribir tal o cual guión. El primer borrador no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser escrito. Eso, o sea, y no aplica solamente a borradores, por supuesto. Hay que hacer las cosas y luego a partir de ahí vas acomodándolas y mejorándolas, pero el chiste es aventarte a hacerlas, porque si no, va a estar más complicado que algo surja de la nada. O sea, eso no pasa. Está muy, muy padre. Tú también te dedicas hoy en día a enseñar sobre guión. ¿Qué es lo primero que les dices a las personas que llegan a tus grupos?
¿Qué es lo primero? No, hola, mi nombre es... No, yo creo que lo primero que hablo es sobre que todo mundo, si tenemos el deseo, por supuesto, podemos escribir. Insisto, es que no, antes de cámara empezamos a hablar, entonces no sé si esto ya lo dije o lo dije antes de que encendíamos las cámaras, pero el mundo nos va correteando. Tenemos que el trabajo, tenemos la escuela, las tareas, los deberes, el quehacer, tratar de mantener una vida social, sobre todo a mitad de esta pandemia, todo eso. Y entonces el momento en el que ya queremos relajarnos, casi siempre implica no hacer algo nosotros o nosotras, sino más bien ponernos a ver algo, su servicio streaming favorito o de videos favorito, porque estamos muy cansadas, ya no queremos estar pensando, pero también, aunque en un momento eso no puede ser de buenas a primeras dañino, la verdad es que sí se siente muy bien cuando te sales un poquito de eso y empiezas a crear. Entonces, para mí sí es importante que las personas que entran al curso sepan que pueden escribir y que van a ir aprendiendo y que está bien ir aprendiendo y que no tienes que llegar a escribir sabiendo, simplemente tienes que empezar a hacerlo. Y hay una frase de una guionista que se llama Linda Seeger que justamente dice que el escritor es quien escribe o la escritora es quien escribe a pesar de a pesar de el clima, a pesar de los deberes, a pesar del estrés, a pesar de la falta de inspiración. Y eso, pues sí, o sea, es tan difícil y tan fácil al mismo tiempo. Hay que escribir. Entonces yo generalmente cuando llegan trato de darles esa tranquilidad de no se preocupen, no tienen que... O sea, yo no estoy esperando aquí que lleguen, no sé, o sea, grandes personas que escriben. No. O sea, yo lo que quiero es que simplemente estas personas escriban. Porque incluso si no es algo a lo que se dedican o incluso si no lo vuelven a hacer nunca en su vida, en el momento sí sirve para canalizar. La verdad es que las cosas más bonitas que me ha dado el enseñar es cuando alguien me dice que mi clase era... o el curso, era el momento en el que se podía relajar y realmente empezar a hacer. O sea, para mí, decían, no, es que, por ejemplo, me tocó que una chica venía de la Facultad de Medicina y le decía, no, es que tu clase es como mi momento para mí, sobre las cosas que a mí me gustan y a mí me interesan y a mí me mueven. Obviamente estaba muy apasionada con su carrera y todo, pero sí entiendo que obviamente no es lo mismo en las materias de medicina a una clase sobre escritura cinematográfica, ¿verdad? Está padrísimo. Ahorita que mencionas esto, pienso mucho que el ser humano necesita actividades recreativas y que afortunadamente la mayoría de las instituciones universitarias ofrecen esta cuestión de que puedas estar estudiando medicina y bueno, si quieres meter un curso de cómo aprender básquetbol, de cómo hacer guión cinematográfico, lo puedan hacer. Tocas un tema muy importante que es de háganlo. En los podcasts que se han ya grabado hemos hablado mucho de esto, ¿no? De muchas veces hay personas allá afuera en cualquier lugar del mundo que desean hacer, ¿no? Desean escribir y tal vez tienen incluso la idea, tal vez tienen ya algo pensado, pero todavía no se animan a hacerlo. Creo que esa es una invitación que siempre extendemos hay que hacer las cosas porque sí, hay todo un trabajo, ¿no? Y como lo mencionas, la primera vez no va a ser perfecto porque llegar a algo consolidado, a un producto ya padre que puedas visualizar en su totalidad o que puedas mostrarle a una persona y que al leerlo lo pueda visualizar, pues lleva su trabajo. Sí, escriban, o sea, si quieren escribir, escriban. Yo sé que puede ser tremendamente desafiante, sobre todo si son personas que tienden a querer hacer todo de forma perfecta y controlada. Entonces, el animarse a hacer algo diferente puede ser una gran confrontación, pero háganlo. O sea, no tiene por qué ser perfecto, ni tiene por qué ser a lo que se dedican, porque luego eso es otra cosa, que la gente piensa de si haces algo artístico, automáticamente tiene que ser esa tu vía para ganar dinero cuando no es necesario. El ser humano necesita crear, eso es bueno, literalmente es bueno para el cerebro. Entonces,
habrá gente que cree de alguna forma dibujando, habrá quien le ayude mejor el escribir, o habrá quien irá a fotografiar, habrá quien, no sé, restaurar muebles, pero es estar creando. Y es bien importante y no hay que sentir la presión de, no, es que yo ya estudio una carrera que no tiene nada que ver con lo artístico y ya no puedo hacer nada artístico porque ya todo tiene que ir dirigido hacia mi carrera, ¿no? Todo lo que piense, todo lo que haga, todo lo que coma casi, tiene que ir dirigido hacia mi carrera y no es así. Puedes en tus tiempos libres tú hacer lo que se te pegue tu gana y no tiene por qué ser algo ni siquiera en un sentido como decirlo, como profesional. No se sientan mal por decir, es que yo solo tengo ganas de escribir un cuento y no enseñárselo a nadie, o enseñárselo a mi mamá y ya. O sea, eso también está bien y es bueno para cualquier persona expresarse. Y a veces hay que expresarnos utilizando, a veces sí, nos podemos sentar con alguien y hablar, pero también podemos escribir o registrarlo de miles de formas. Si quieren agarrar 20 revistas iba a decir de Tú, pero creo que ni siquiera existe Tú, 20 revistas y recortarlas, de hacer un collage y tomar fotos, o si quieren ir a ver una película, y después regresar a su casa y dibujar algo que no tiene nada que ver con la película, pero que les recuerda, o sea, háganlo, o sea, no tenemos casi momentos para crear porque la vida va así, entonces permítanse y no se preocupen que no tiene que ser su vida el crear, o sea, no tiene que ser su vida, pueden hacerlo realmente en ese momento en el que ustedes les plazca, pero no teman a hacerlo, no hay ninguna obligación, no están obligados, no están obligadas a nada, entonces si quieren hacerlo, háganlo. Totalmente, hay que hacer las cosas. Y si le sirve como dato, justamente nuestro productor es ingeniero, se podría decir que todo lo que hacemos artísticamente a lo mejor está lejano a su carrera. Igual a nuestro chico de cámaras también se dedican en sus carreras de su día a día, son ingenieros. Y estamos aquí tratando siempre constantemente de, si no es un podcast, creando cortometrajes, largometrajes. Creo que es eso, no es el animar a hacernos. Y justamente en el previo a grabar este podcast, tú nos mencionabas la importancia del valor del guión y de la persona quien lo hace. ¿Cómo vamos a mencionar esto? ¿Cómo lo vamos a abordar el día de hoy? Bueno, para mí es importante, ya hablando como un nivel industria, no tanto como hace rato está hablando más un nivel como personal, y sí, hagámoslo, por favor, creemos. Pero ahorita, más bien a nivel industria, pienso que se necesita poner en valor el trabajo de la persona que escribe el guión. Hay personas que les dicen simplemente escritor, escritora, hay personas que les dicen guionista, dependerá de con quién te encuentres, pero esa persona que escribe el guión muy rara vez es valorada como lo que es. La persona que ha puesto la primera piedra en este edificio que va a ser el contenido que vaya a ser, por decir, una película, ¿no? Creo que se puede ver muy evidente en los pósters. A mí me daba mucha curiosidad ver cómo en los pósters decían del director de tal, ¿no? O de los productores de tal, o incluso del estudio que te trajo tal. Pero no fue hasta hace unos pocos años, ya no me acuerdo de qué era el póster, la verdad, debería, pero no me acuerdo, que vi que alguien puso del escritor de tal, y yo dije, me di cuenta que nunca lo había visto, y eso, aunque parece algo muy pequeño, en realidad te habla de cómo se ven las cosas. No es que el puesto del director o del productor sean menos, porque no, es que no se trata de yo hago más que tú, o sea, no vamos a ver las cosas así. Pero el trabajo de la persona que escribe el guión no es visto de la misma forma ni respetado de la misma forma, a pesar de que es la persona que está poniendo la historia y muchas veces con eso está poniendo, pues básicamente el tono. Hay escritores de guión que sí se permiten poner cómo va a suceder a nivel cámara, entonces ya están desde ahí dirigiendo. Y al final el guión es lo que le va a ayudar al resto de departamentos, junto con la visión del director o la directora, a realmente saber por dónde ir.
O sea, el guión es lo que se le reparte. De hecho, o sea, el formato de guión está pensado así, como esta parte está pensada para el productor, la productora, esta parte está pensada para quien va a castear, esta parte para quien va a vestir, para quien va a maquillar, o sea, así, porque es una herramienta que yo entiendo que no se enseñe como el cuento o la novela, porque al final el guión no es simplemente escribirlo, es realizarlo, ese es su, vamos a decir, su etapa final, su digievolución realmente es que, perdón por la referencia, es que se realice, no solo se escriba, pero con todo y ello, el poder revisar cómo nos acercamos a este medio que puede parecer lejano también es importante, que también algo que estábamos hablando en la junta, creo que me desvié de la pregunta, una disculpa, pero algo que estamos hablando en la junta que tuvimos es sobre justamente la cercanía de la gente referente al guión, ¿no? Insisto, no es algo muy cercano por varias razones. Uno, porque se tiene que realizar, pero otro, porque el lugar de la persona que escribe no es visto como con tanto glamour como el director o como con tanta belleza como el director de fotografía, ¿no? Esos sí son los pasos que todo el mundo dice, los directores, y está bien, no está mal, pero bueno, alguien puso la historia para que el director pudiera tener una visión. A veces es el director, o sea, por ejemplo, justamente hace rato que hablamos de Guillermo del Toro suele, o sea, lo que hace lo escribe, o sea, él se encarga de las dos partes, hace y coescribe, ¿no? A veces escribe el todo solo, a veces lo coescribe, pero esos sí los reconocemos, pero para él se le reconoce sobre todo porque ha sido director, no tanto porque escriba. Pero bueno, volviendo un poquito hacia atrás, entonces, esto que está un poquito más lejano, no tendría, entiendo por qué está lejano el guión de la gente, vamos a decir. Pero si a ustedes les interesa o si tienen, no sé, simplemente dicen, un día se despiertan y dicen, hoy quiero aprender a expresar o pensar de alguna forma distinta, me voy a poner a investigar cómo se hace guión. O sea, hay muy buenas páginas totalmente gratis en internet sobre cómo irle entendiendo al formato, que puede ser lo más intimidante. Lo que intimida a mucha gente acercarse al guión es que ven el formato, que se ve como una cosa diferente. No pasa nada, o sea, tranquilos, tranquilas, sí se puede. Ahí googleas, puedes irte acercando al formato y a partir de ahí vas aprendiendo sobre, no, pues a lo mejor sobre estructura, sobre construcción de personaje, pero no lo tienes que saber todo de inmediato, simplemente esta es una forma de transmitir como cualquier otra, de expresar como cualquier otra. Entonces, creo que es importante que si tienes las ganas y la curiosidad, lo intentes, que no te intimide. La aventura de escribir. Cuando lo mencionamos en algún momento, me pareció muy bonito el cómo se planteó, ¿no? La aventura de escribir. Y creo que pasa mucho. Yo soy una persona a la que le da miedo el guión por el formato, porque pienso muchas veces es que tiene que ser que el director lo entienda, que el productor lo entienda, que la vestuarista lo entienda, que el de fotografía entienda. Y como que pensar en todo eso es lo que a mí me genera como miedo y que digo, es que ¿cómo hago para expresar todo eso? Pero creo que hay ya un montón de páginas que nos pueden ayudar y hay un montón de personas que ya se dedican a esto, que están en la industria, que están dispuestas también a ayudar. ¿Cómo quitarse ese miedo, no? O sea, de realmente meterse a esta aventura, de animarse a escribir, a empezar así que a lo mejor en una libreta, en la computadora, de bueno, ya pensé en esta idea, voy a hacerlo. Ok, ¿cómo quitarse el miedo? Haciendo, o sea, va a sonar como muy así, pero es como cuando estás procrastinando una tarea que no quieres hacer y luego te das cuenta que solo era hacerla, que no tenía ningún problema más, pero en este caso específicamente, yo creo que sobre todo va puede parecer muy abrumador justamente por lo que mencionas, ¿no? Porque sabes que estas 4 páginas que tienes aquí, les va a llegar a cada departamento una copia y a los actores y a las actrices, o sea, todo el mundo le va a llegar una copia. Entonces puede ser un poco abrumador, pero más bien aquí es en que te nazca o que tengas una historia. Yo creo que parte
de allí, que tengas una historia. Si decides que tu historia la quieres contar en un cuento, está bien. Si dices, no, ¿sabes qué? Creo que mi historia es una novela. O no sé qué es mi historia, pero ya la empecé a hacer como una obra de teatro. ¿Por qué no? Yo creo que sobre todo es el contar la historia. Y si estás interesado específicamente en que sea un cortometraje o que sea un largometraje, entonces sí es investigando a partir del formato. La verdad es que yo no me acerqué a través del formato, me acerqué a través de la estructura. Me fascinó tanto cómo funciona la estructura. Otra vez, nuevamente saludos al profesor Montero. Me fascinó tanto cómo funciona la estructura que dije, creo que quiero intentar en guión, porque obviamente la estructura sirve para escribir varias cosas, o sea, desde chistes, si quieres, hasta un largometraje, pero realmente tenía yo como tanto cariño y fascinación por la estructura que no me quedó de otra que aprender el formato, que insisto, siempre es lo que no, pero en realidad no es tan complicado y te das cuenta que muchas veces es irse actualizando porque o sea, incluso la gente que tiene ya muchos años escribiendo en formato de guión va aprendiendo nuevas técnicas porque se van presentando nuevas cosas. Por ejemplo, antes no tenías o cómo representabas que llegaba un mensaje de texto y aparecía, ¿no? En la pantallita. Y generalmente era más bien como que veías directamente la pantalla del celular. Han sido evoluciones que han ido ocurriendo. Entonces, no se abrumen, tranquilos, tranquilas. Si ustedes tienen el interés, háganlo y quitarse el miedo yo creo que va más bien de hacerlo. O sea, ya sé que es pésimo consejo pues tengo miedo, lo voy a hacer. Bueno, pero pues es cierto. Que te valga, o sea, si te quieres encerrar tú en tu cuarto solo, sola, que nadie nunca se entere que intentaste escribir guión, hazlo. O sea, si es la forma en que te hace sentir seguro, segura, hazlo. Y ya lo irás viendo que se va aprendiendo sobre todo sobre la marcha. Sobre todo, tú puedes saber muchísimo de teoría, pero realmente no es hasta que te pones a escribir que que empiezas a incorporar y a entender a qué se estaba refiriendo tal autor o tal autora cuando empezó a hablar de todo ello. También, pues, obviamente, si ven que esto es de su interés, hay libros sobre escritura cinematográfica. Hay un montón de conferencias en YouTube sobre los escritores, sobre las escritoras. O sea, de verdad hay una cantidad. Nada más de Guillermo del Toro, de ahora que estuvo en la fila hace unos años. Bueno, ni tan ahora, ¿verdad? Hay como 6 horas de material de él hablando como creador de historia. Y créanme que incluso aunque no esté hablando específicamente de guión, te llega porque empiezas a decir, claro, porque esto lo pensó por esto lo pensó por otro. Es algo que me gusta también mucho de la escritura de guión es que tienes que saber un poquito de todos los departamentos porque les va a llegar. Entonces, también si ustedes, por ejemplo, lo que les mueve mucho es el diseño de vestuario, porque a mí se me hace... el diseño de vestuario a mí me fascina, o sea, yo nada que ver con eso, pero a mí me fascina el diseño de vestuario. A lo mejor es una forma en la que ustedes le van porque, no sé, supongamos que son unas personas que ya les gusta seguir la moda o estar viendo qué ocurre en el mundo de la ropa y los accesorios, etc., etc. Y a lo mejor esa es la forma en la que pueden ir entrando a aventurarse a escribir guión, porque dicen, bueno, es que me imagino un personaje que tenga, no sé, este tipo de ropa y entonces estaría hablando de que trae un top, no sé, de los 50 y trae una falda del 2020 y me imagino cómo sería esa mujer, porque cuando nos apasiona algo o cuando nos gusta algo vamos imaginando y vamos creando a través de eso. O sea, la gente que le gusta mucho la ropa dice, claro, es que una actitud así. La gente que sabe de maquillaje dice, no, es que este tipo de ojo habla más de esto, estos labios son un poco más esto. Entonces, si a ustedes les interesa, pero le tienen miedo, empiecen a imaginar a partir de algo que ya tienen un antecedente que les guste y vayan acercándose. Me quedo mucho con eso, con esta idea. Es que hay que hacer las cosas, hay que quitarnos el miedo y aventarnos a hacer las cosas, sea el área que nos interese de cualquier disciplina. Es eso, ¿no? El aventarnos a hacer las cosas.
Andrea, de verdad estoy muy feliz de que nos hayas acompañado en este episodio. ¿Qué sería lo que les dirías a esas personas que a lo mejor todavía no se animan, que todavía escuchando esto les queda la espinita de todavía no animarse al 100? Que los entiendo y que las entiendo. También he estado ahí, o sea, no crean que uno, bueno, habrá gente que sí, pero no es mi caso, que empiezas a escribir y ya sigues escribiendo toda la vida. No, hay pausas, hay periodos. Y si todavía no se animan, tampoco sientan la presión a hacerlo desde un lado negativo. No se trata de eso. Pero si un día se les ocurre, agarren el celular, agarren el papel, y si es una oración, si son 3 palabras, si es un diálogo, o si es simplemente cómo llega un personaje a una habitación, o cómo alguien hace alguna actividad específica, no sé, tira un vaso, para ustedes representa algo, háganlo. O sea, yo sé que no puede ser, o sea, más bien que puede ser bastante complicado a veces. Pero si no se animan, hay vida para que lo hagan. No se torturen. Para mí eso sería bien importante. Si todavía no te animas y estás como de, ¿qué hago? No te tortures con la idea. Si no sale, pues no ha salido y punto. Pero si un día sale, tampoco temas a no hacerlo. Totalmente. Siempre me gusta quedarme con eso, con el invitar a la gente a que se anime a hacer las cosas. Me dio de verdad, mucho gusto platicar contigo, tenerte aquí frente a frente, porque bueno, también la pandemia no nos había permitido poder hacer este tipo de cosas. Ya está un poquito más ligera, esperamos que cada vez podamos volver. Sabemos que la normalidad no va a ser igual, pero poco a poquito estoy muy contenta. Espero que se vengan muchos nuevos proyectos para ti. Sé que sigues enseñando, sí. Lo cual se me hace una parte súper importante porque el compartir saberes también es lo que sigue haciendo que el ser humano se vaya acercando. Y me quedo con esto, que de verdad se animen a hacer las cosas. De verdad, muchas gracias, Andrea. A ti y gracias a toda la producción en general por la invitación. Así pues así nos retiramos nuevamente. Agradecer a Un Cuarto Estudios, que es quien hace todo esto posible. Esto fue Artistas en el Fin del Mundo y no se vaya de esta cuenta porque cada semana tenemos un episodio nuevo.